Buenas tardes, licenciado. Un poco de tonta. Uy. Muy buenas noches a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta red académica de Sociología, sección 01 para enfermería, técnicos. Buenas noches, muchas gracias, Liz. Y licenciatura. Buenas noches. Esta semana todavía hubo quienes se comunicaron conmigo diciendo que no tenían grupo. Entonces, yo quería pues de una vez por todas ya ver si se resuelve esta situación de los que todavía no tienen grupo, que por A o por B razón ustedes no se han podido incorporar.
en el tiempo ordinario. Así que yo preguntaría de nuevo. Hubo alguien que se comunicó conmigo y yo quisiera que me lo dijera hoy que estamos reunidos, que podemos proceder. Bueno, asumo que no se ha conectado. Asumo que no se ha conectado. Bien. Por otro lado, vamos a informar también de algo muy importante. El día de ayer yo tuve una reunión con la Coordinación de Educación Virtual de la Universidad Evangélica de El Salvador y en donde todos los tutores virtuales, docentes también, estuvimos también reunidos y estuvimos como reflexionando, pero también ya identificando y definiendo la modalidad del trabajo que se va a realizar en las asignaturas virtuales, 100% virtuales, como sociología. Ocurre pues que sociología está enlistada como una asignatura 100% virtual y que a diferencia de las asignaturas presenciales adquiere distintas modalidades, distintos procesos. Y esos procesos tienen mucho que ver en el modo de desarrollar contenido, en el modo de transmitir el conocimiento, por lo tanto, y también en el modo de trabajar las actividades académicas. Así que una de las observaciones que a muchos nos hicieron fue acerca de las actividades evaluadas, definidas dentro del ciclo. Y ocurre pues que, como ustedes sabrán, nosotros desde la semana pasada definimos, identificamos una actividad evaluada previa al primer registro o primer parcial. Y de hecho, pues estuvimos hablando sobre ello y estuvimos definiendo en qué iba a consistir. ¿En qué iba a consistir, Mónica Flamenco? ¿En qué iba a consistir la actividad evaluada que nosotros definimos la semana pasada? ¿Quién me puede decir cuál es la actividad evaluada que hemos definido? Antes del primer registro, que va a ser allá por marzo. ¿No se acuerda? Bien. Ocurre que en términos bien escuetos, nos dijeron de que las actividades evaluadas ya no pueden ser documentos PDF o Word, sino que tienen que ser actividades evaluadas usando las herramientas e-learning, ¿sí? O web 2.0. Hola, chiquito, mira. Entonces, así la situación, pues, vamos a ver, pues, que la semana pasada hablábamos de un ensayo. De un ensayo que ustedes iban a realizar en grupo. Y que de hecho los grupos ya están conformados, ya todos, pues, todos tienen ya grupos de trabajo y que ya están, a mi modo de ver, ya tienen sus contactos, sus relaciones, ya ustedes están articulándose, me imagino,
y que ya inclusive cuando ustedes van a la universidad y se encuentran allá presencialmente, ya han hablado algunas apreciaciones, algunas nociones de lo que se va a hacer. Entonces, la semana pasada dijimos que iba a ser un ensayo y que lo iban a realizar en un documento Word. Un documento Word. Y que también lo iban a enviar como un documento Word. Entonces ya la universidad, el día de ayer, ya hay una disposición administrativa académica que es ya las actividades evaluadas tienen que ser usando herramientas e-learning o web 2.0. De tal manera pues que, por favor, pongamos atención. La actividad evaluada ya no va a ser un ensayo. Ojo, ya no va a ser un ensayo, sino que va a ser otra forma de documento y que es más interactivo, más dinámico y más, más a la altura de lo que son los ambientes virtuales. Y por favor, vamos a dejar claro esta noche de qué se trata esa transformación o esa conversión del documento. Siempre va a haber una actividad evaluada y se va a realizar en grupo, solo que ya no va a ser un ensayo mediante un documento Word, sino que va a ser una herramienta e-learning con la que se va a trabajar y que ustedes van a tener que también en una forma creativa e interactiva también y crear. De tal manera pues que aquí está de nuevo la actividad ya redefinida, guía de lectura y trabajo sobre la problematización de las corrientes teóricas sociológicas con la realidad histórico-social salvadoreña actual. Ese es el tema. El tema no cambia. El tema no cambia. Celita Sandoval, ¿me podría leer las indicaciones, por favor? Con gusto, licenciado. Indicaciones. Se visualiza bien, ¿verdad? ¿Me escucha bien? Sí. Sí, yo te escucho bien. Pero las bueno. letras se ven grandes, ¿verdad? Sí, sí, ya grande la pantalla también aquí. Ok, de acuerdo. Bueno, indicaciones. De acuerdo a los postulados, características esenciales y concepción del mundo que sostienen las dos corrientes sociológicas fundamentales analizadas en las clases positiva virtual. Se les solicita desarrollar las siguientes problemáticas fundantes y generadoras de opinión sobre la realidad histórico-social salvadoreña del momento actual, con el propósito de hacer una revista digital sobre la problemática social, económica, política, cultural, ecológica y sanitaria de la pandemia COVID-19 coronavirus que está viviendo el país. En otras palabras, revista digital que van a realizar en grupo deberá abordar las problemáticas que en esta guía de lectura y trabajo se le formulan. Incluso si ustedes consideran pertinentes las problemáticas definidas en la guía podrían ser tomadas en cuenta como secciones importantes de la revista digital. Además de la definición de los problemas, la asignatura de sociología les va a proporcionar material de apoyo bibliográfico para la realización de la revista, video, entrevista y documentos sobre encuesta realizada a la población salvadoreña a finales del año 2022 y que va a ser subido en la aula virtual de la asignatura en la plataforma virtual de la Universidad Evangélica de El Salvador. Muchas gracias, Celita.
Bueno, Entonces, queda ya establecido que ya no va a ser un ensayo en un documento Word. No, podemos audífonos. Ya no va a ser ensayo. Sino que va a ser una revista digital. Ajá. Entonces, por favor, hay que tomarlo muy en cuenta. Esto es muy importante lo que estamos informando y también tratando. Repito, ya Celita Sandoval nos acaba de leer sobre las indicaciones importantes, nuevas indicaciones importantes del trabajo Exaula evaluado que van a realizar ustedes en grupo. En grupo. O sea que la gran diferencia, podríamos decir, es que ya no va a ser un ensayo en un documento Word o PDF, sino que va a ser una revista digital. Una revista digital, claro, una revista digital científica. Bien, ¿hay alguna inquietud, alguna pregunta con respecto a esto? ¿Le queda claro ahora? Ya no va a ser un ensayo, sino que una revista digital. Entonces, ¿en qué tipo de formato se va a subir el documento? A eso vamos. Vamos un tanto bien meticulosos explicando. Ya vamos a llegar allí a esa pregunta que usted me acaba de plantear. Bien, como ustedes sabrán, nosotros estuvimos también la semana pasada hablando, pues, cómo las corrientes sociológicas, desde sus nociones fundamentales, desde su sostenibilidad teórica, hablan de la problemática social de una sociedad históricamente determinada. Y cómo, pues, estas corrientes teóricas fundamentales dan todos los elementos teóricos y metodológicos para poder construir conocimiento científico de la sociedad. En este caso de la sociedad salvadoreña. Aquí como que estaría ya, pues, abordándose lo primero que estuvimos hablando. Lo que estuvimos hablando y que ahora ya readecuado. Ustedes van a tener este documento, bueno, ya lo tienen en la semana 1. En la semana 1. Ahí está el documento, ya no es un documento en Word, sino que es un PDF, así como lo estamos viendo en estos momentos, ante nosotros. Entonces, igual, pues el segundo criterio que estuvimos hablando la semana pasada, vemos pues que la sociología forma parte de las disciplinas científicas de las ciencias sociales, como muchas otras ciencias sociales, como la economía, la politología, la antropología. Y como disciplina científica de las ciencias sociales le importan sobremanera los problemas que aquejan a una sociedad determinada. En este caso, la sociedad salvadoreña. Problemas como las desigualdades socioeconómicas que se expresan o que se configuran en la salud, en la educación, en el empleo, en el acceso al agua, en el ecológico ambiental, en la vivienda, en la violencia de género, etc. Entonces, igual la sociología pues se enmarca dentro de ese presupuesto histórico-social que acabo de manifestar. Con el segundo criterio que estuvimos hablando la semana pasada. Y el tercer criterio que a mí también me importa mucho, créanme, y que se refiere precisamente a la disciplina científica que ustedes están estudiando, en la que ustedes se están formando. ¿Cuál es la enfermería? Resulta que la enfermería es una disciplina científica de la salud.
Y estuvimos hablando la semana pasada de cuál es el objeto de estudio de la enfermería y sabemos que es el cuidado. Es la disciplina científica de la salud cuyo objeto de estudio es el cuidado de los procesos de la salud o de las condiciones de salud. Ojo, cuidado. Pues para ustedes, pues el cuidado y la atención son claves, son términos muy claves en la vida profesional de ustedes, en la vida profesional de ustedes. Así que también, pues, la revista digital, ya no ensayo, ojo, ya no ensayo, sino que revista digital. Tiene que contemplar también eso. Tiene que contemplar eso. Obviamente, ustedes, a través de cómo se realizan las revistas digitales, ustedes tienen que contemplar eso. Todos esos aspectos. Todos esos aspectos. Luego aquí vienen las instrucciones y aquí se aclara toda la pregunta que me hizo la compañera. Daniela, ¿tú fuiste? Daniela Alexandra. Sí, yo fui. Vaya. Entonces, Daniela, por favor, léenos las instrucciones, por favor. Vaya, está bien, dice. Instrucciones. Observe el video tutorial para crear revistas en Canva. Ingrese a canva.com y regístrese. Seleccione la opción para crear revistas y elija una plantilla gratuita. Titule la revista La problematización de las corrientes teóricas sociológicas con la realidad histórico-social salvadoreña actual 2023. Escriba un prólogo o editorial en su revista e incluya sus fotografías como autores del contenido de dicha sección en la revista. Tomando en cuenta el contenido del tema de la revista digital, su revista debe contener los temas: el impacto de la pandemia COVID-19 en lo social, el Sistema Nacional de Salud, el impacto de la pandemia COVID-19 en lo económico, economía formal y economía informal, el impacto de la pandemia COVID-19 en lo político, el Estado Social de Derecho y sus instituciones, el impacto de la pandemia COVID-19 en la cultura, en el pensar, sentir y actuar de la población, el impacto de la pandemia COVID-19 en la violencia de género y violencia infantil. Puede buscar fotografías gratuitas en Pilex o Freepik. Guarde su revista en Canva y descargue su revista en formato PDF. Ingresa al curso y con la herramienta Tarea entregue y envíe el documento a través de un enlace o link. La fecha de entrega siempre 26 de febrero de 2023 mediante la herramienta virtual Tareas y que se programa en el aula virtual correspondiente a la semana. Muchas gracias. Entonces, aquí está cómo ustedes van a crear esa revista digital. Hay una aplicación, hay un e-learning que se refiere a cómo hacer revistas digitales, infografías, presentaciones, etcétera, etcétera. Hay una diversidad de actividades que se pueden realizar y esa se llama Canva. Canva, yo no sé si ustedes ya la conocen, me imagino que sí, va. Me imagino que sí. Entonces, Canva es muy famosa, es como Genially, Freepik, etcétera, y que ustedes pues puede acceder y se puede registrar gratuitamente. Así que van a tener que ingresar a canva.com y registrarse. Luego van a seleccionar para crear revista y elija una plantilla gratuita. No hay problema para eso. No hay problema. El título se conserva. No hay problema ahí. Algo que sí vamos a tener que tomar muy en cuenta es que toda revista digital, al igual que las revistas en versiones materiales, en versiones físicas, toda revista tiene un prólogo o editorial. Pero como es una revista digital, ustedes van a incluir sus fotografías recientes, recientes. Sí.
como los autores, actores puse yo aquí, como autores del contenido de dicha sección de la revista. Entonces, quizás este es algo que quiero yo enfatizar en este editorial. Y aquí viene el temario. El temario que ustedes tienen que abordar. Tienen que tomarlo muy en cuenta. Yo calculo que puede ser una revista de 10 a 15 presentaciones. Ustedes bien pueden entonces tomar en cuenta todo este temario, abarcar todo este temario de esa revista. La van a guardar, la revista, y la van a descargar en un formato PDF. Ahí sí van a utilizar el PDF. Luego la va a ingresar al curso y en la herramienta tarea que la asignatura va también a programar en la fecha que se entregue el documento. Se lo puede, va a entregar y enviar el documento a través de un enlace o link. La fecha de entrega siempre va a ser el 26 de febrero de 2023 mediante la herramienta virtual tarea y que se programará en el aula virtual correspondiente a la semana. Así la nueva situación. Pero mire, yo no es la gran conversión, ¿va? Sino que hoy va a ser una revista digital. Mire, yo veo, hay que encontrarle a las cosas el buen sentido, ¿va? El ensayo es muy tradicional. Es una actividad evaluada tradicional que más que todo en los ambientes presenciales ha sido bien común. En cambio, como esta es una asignatura 100% virtual, ocurre que no podemos estar leyendo. Los tutores virtuales no podemos estar leyendo todos los documentos. Sí podemos verificar, sí podemos observar todas las revistas virtuales que ustedes van a realizar. Repito, para mí que no puede pasar de 15 páginas. Unas 15 páginas. Entonces ya no va a ser quizás como cuando se realiza un ensayo. Aquí como que en la universidad lo que quiere es la creatividad e imaginación que ustedes fomenten a través de una herramienta e-learning, que como sería una revista digital. Como ustedes saben, ya hay una aplicación que es gratis, se llama Canva. Bien, esto yo les quería también decirles, avisarles. Ya no va a ser un ensayo, va a ser una revista digital. ¿Hay alguna pregunta? ¿Ya están los grupos? Miren, yo veo que está más abreviado el trabajo, incluso. Está más abreviado. No sé, ¿hay alguna inquietud, algún comentario también? No sé, tal vez. Yo, licenciado, le quiero preguntar algo. Adelante. Bueno, como es ya una revista digital, ¿verdad? También llevaría lo que es la introducción y todo, conclusión y todo eso, así como una más presentable. Bueno, ocurre que la revista digital es una actividad, es un documento. Bueno, hay versiones físicas y también versiones digitales. Bueno, incluso las versiones físicas, las ediciones físicas las convierten en digital, ¿se han fijado?
¿Se han fijado? Sí. Bien. Usted creo que se está refiriendo más que todo a la estructura del trabajo que tenía el ensayo. Yo creo que eso es lo que usted como que pone en duda, que se va a manejar Sí. siempre, se va a conservar siempre. Mire, yo lo que quiero poner énfasis en lo que hemos estado nosotros diciendo aquí en las indicaciones. En las indicaciones. No sé si ustedes se acuerdan lo que vimos acá. Quiero ver dónde está cuando dijimos que ustedes se van a tener que hacer un prólogo o editorial. Vamos a ver, por aquí está. Sí, Lester, Clímaco, adelante. Con respecto a sus clases, siempre la vamos a estar teniendo porque a nosotros Susi Cepeda nos había comunicado de que ya no íbamos a recibir videoconferencias, sino que nada más íbamos a estar viendo los documentos que adjuntarán a la plataforma. Correcto. Entonces, no sé si su clase va a ser siempre así con videoconferencia o así como Susi nos había dicho. La licenciada Cepeda tiene razón. Tiene razón. Solo déjame terminar de explicar esto, Lester, para pasar a eso. ¿De acuerdo? Ok. Ok. Sí, Beatriz. Hola, licenciado, buenas noches. Fíjese Buenas que noches. nosotros seguimos con el problema de la plataforma. Nosotros somos del técnico, fuimos a preguntar lo que usted nos dijo, que fuéramos a ver cómo hacíamos para obtener, digamos, para poder entrar a la clase con el link. Pero fuimos y con esa respuesta nos salieron. Primero nos habían agregado, bueno, nosotros llevamos 5 materias, en la plataforma ya nos aparecía otra, digamos, otra carpeta con sociología, que era, decía, licenciatura en enfermería. Ahora ya la quitaron y seguimos con el mismo problema que no tenemos, digamos, el link para su clase, ahí porque un compañero me lo compartió en el grupo. Entonces nosotros, por eso hasta ahorita, digamos, vamos entrando a la clase, porque ya nos perdimos prácticamente lo primero, ¿verdad? Porque nos cuesta saber cómo entrar, porque nadie puede ingresar a la plataforma. Y fuimos donde usted nos dijo que acudiéramos y nos dijeron eso, que ya las clases no van a ser así, sino que solo van a subir el documento y como que los días viernes, bueno, usted nos va a explicar mejor, pero sí, claro. por eso nosotros no, o sea, ahorita estamos como en las nubes, digámoslo así, ¿verdad? Al menos yo. No están en las nubes, no están en las nubes. Sino que en realidad ha habido una confusión en el sentido de que en un principio apareció la asignatura como solo de la licenciatura. Ahora ocurre que son cuestiones que en realidad yo no me esperaba que sucedieran. Bueno, lo que le quiero decir que en términos de estructura, ustedes tienen que realizar un prólogo o editorial. De ahí vienen las secciones, ¿va? Las secciones importantes de una revista digital. ¿Sí? Ojo en esto. Entonces, repito, ustedes tienen que realizar un prólogo en la cual ustedes van a tener que hacer pues esa revista digital, ¿verdad? Bien. Con respecto, esto no va a tener como una estructura como el ensayo, no. Ya no es, rompemos con eso. Rompemos con eso. Por favor, tomen en cuenta estas indicaciones. Estas indicaciones que están aquí ya en este documento redefinidas. Este documento ya está redefinido. Está a la altura de la situación nueva. Bien. Otra pregunta, por favor. ¿Inquietud? ¿No la hay?
Con respecto al Canva, ¿ya han trabajado con Canva? Me imagino que sí. Lester. Ajá, Lester. Esa sería la primera actividad del ciclo. Correcto. Previa al primer parcial y primer registro. Prácticamente el primer registro solo sería esta nota y la del parcial. No ¿O dejaría necesariamente. alguna otra actividad? No necesariamente, porque si tú has leído las indicaciones también del aula, al menos de la semana 1, porque la semana 1 ya está. Lo que sucede es que teníamos ese pequeño problema de que no nos aparecía nada. Entonces, ¿de dónde agarramos el archivo para leerlo? Correcto, pero si tú te remites ahorita, vas a encontrar la semana 1 de nuevo. Y ahí está esa información. Ahí está esa información. Ok. Bien, pero ya que tú, Lester, manifestaste lo que les comunicó la LIC Cepeda, ya que trajo a colación el compañero, sí, es cierto, porque estamos ante una asignatura 100% virtual. 100% virtual. Ahora bien, Lester preguntó algo bien importante. Si las reuniones van a ser vía conferencia magistral, sincrónica, ya no van a ser sincrónicas, sino que van a ser documentos asincrónicos. O sea, todas las semanas se va a subir el documento. Y ocurre que bajo esa modalidad, usted cualquier día de la semana puede ver el documento y puede con ese documento trabajar las actividades, trabajar las problemáticas que se presenten en el aula virtual de cada semana. Por ejemplo, va a haber un documento subido asincrónicamente. Usted lo va a ver, por ejemplo, si hay un corte evaluado, por ejemplo. Un corte evaluado. Entonces, el corte evaluado se va a estar programado, pero con base a ese documento que ustedes tengan subido asincrónicamente. Mi recomendación es que no dejen de verlo porque es clave. Va a ser clave. Ahora bien, rompemos con las actividades asincrónicas. Perdón, rompemos con las actividades sincrónicas. No. Ya hay una disposición de que previo a un examen parcial o a un registro, vamos a realizar también una actividad sincrónica, así como esta. Ahorita, que estamos aquí ahorita, en tiempo real, ¿va? En tiempo real. Pero repito, previo a una actividad de examen parcial. Ojo con esto. Cristina, adelante. Y una pregunta, y eso también va para la licenciatura, porque a nosotros no nos habían comunicado nada de eso. Es cierto. Hasta ahorita lo estamos escuchando porque a mí, revisando la plataforma, sí me aparecen los links. Y a nosotros nos aparece la asignatura como que si somos del técnico, pero nosotros somos la licenciatura. Bueno, no sé si solo a mí me aparece así, porque yo le había mandado a su WhatsApp cómo me aparece a mí, que a mí sí me aparecen los documentos y todo, pero no nos habían informado que no nos iban a dar clases. Vaya, miren,
esa es una situación que yo también la manifesté, ¿va? Pero la respuesta es de que ustedes los licenciados están incorporados con los técnicos. ¿Sí? Están incorporados con los técnicos. Así que el hecho de que no aparezca como licenciatura, sino que como técnico, no es motivo de que usted caiga en una incertidumbre y crea de que, chica, no está matriculada o no está matriculado en la licenciatura. ¿Cómo no? Están matriculados en la licenciatura. Solo que administrativamente ustedes han sido incorporados con los técnicos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la asignatura es 100% virtual. 100% virtual. Ojo con esto. Ahora bien, link o enlace ya la otra semana desaparecen. Desaparece. ¿Por qué? Porque va a haber una sección en el aula virtual donde va a estar una actividad desarrollada por mi persona, que yo soy el tutor, además de docente, pero es una actividad asincrónica, que usted la va a poder ver toda la semana, a la hora que quiera, a la hora que usted estime conveniente. Pero sí, véala, analícela. Porque yo voy a poner, por ejemplo, en los foros de participación algunas actividades. O sea que no solo van a ser foros simples. Por ahí es que hay dos foros, van a haber dos foros, un foro de consulta y un foro de participación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el foro de participación va a estar vinculado necesariamente con esa actividad asincrónica. Van a haber actividades también, pues, como los cortos evaluados. Eso no desaparece. No desaparece. Así que, por favor, no se sientan mal, ¿vale? Es algo que está fuera de mis manos. No lo he definido yo. Por favor, no lo he definido yo. Sino que ha sido la administración de la facultad la que lo ha definido, de incorporar a los licenciados con los técnicos. Beatriz. Mire, y una pregunta, ¿dónde podemos ir a que nos arreglen esto? Pues sí, porque imagínense que todos los días la clase es el mismo problema. O sea, como le quisiera explicar, siempre le preguntamos lo mismo y así se nos va yendo el tiempo. Y yo sé de que para usted es bastante estresante esto, igual para nosotros, porque andamos con las licenciaturas, con los técnicos, bueno, a los técnicos no nos aparece el link y está como le quisiera, una sola confusión. Y entonces no sabemos dónde ir porque ya fuimos allá y es lo que nos mandan. Beatriz, por favor, Beatriz, remítete ahorita a la semana 1 del aula de sociología. ¿Lo puedes hacer? No, que nosotros no podemos ver nada. A mí simplemente me mandaron el link y de un solo me tira a la clase. Yo no puedo ingresar a nada. No, pero por eso le digo, usted tiene un aula virtual, ¿no? Tiene un acceso como estudiante. ¿Verdad que sí? Sí, sí. Entonces busque sociología y ahí va a encontrar, claro, va a decir técnico. Ajá. Va a decir técnico, pero como yo ya les dije, administrativamente la universidad los ha incorporado. Los ha incorporado con los técnicos porque esta asignatura es 100% virtual. ¿Sí? Única y exclusivamente.
no nos, digamos, no nos incomodemos, no se sientan incómodos e incómodas de que como aparecen como técnicos, ustedes van a tener problemas el día de mañana, que como técnicos los van a estar formando, los van a estar formando, etcétera. Y ocurre que no es cierto. No, es que nosotros en sí somos técnicos, yo soy técnico, pero, ajá, o sea, no es ese el problema, sino que si no nos aparece nada a nosotros en la plataforma, ¿dónde vamos a poder estar viendo nosotros todo esto si Correcto. no nos aparece? Por eso es que le digo, por favor, métase ahora. Métase ahora, ahí va a encontrar la semana 1. Lick, ¿Sí? quizás lo que le quiere dar a entender Beatriz, o sea, según lo que yo entiendo, que a ellos no les aparece como la carpeta en el campo virtual. Así es como lo que yo entiendo. Así es, Exactamente, es ¿verdad? que eso no nos Ajá. aparece a nosotros. Ah, pues La a ellos no les pusieron y luego la aparece. quitaron. Ajá, como que si la han inscrito, pero no les aparece en sí la casilla como nos aparece a nosotros. Solo quizás a ellos les aparecen 4 materias, no sé cuántos llevan. Cristina, tú eres de la licenciatura. Sí, yo soy de la licenciatura. ¿Y te aparece? Sí, si gusta, le comparto mi pantalla para que vean. Si te aparece, no hay problema. Lo que Ok. me llama la atención es lo de Beatriz, que es técnica, y está diciendo de que no le aparece. Beatriz. No, somos 4. Aquí está Lester, Jocelyn Marixa y Eli. Y no nos aparece a los 4 porque un compañero que ya hicimos los grupos de los que usted formó y él es el que me mandó el link para poder ver la clase. Sí, Lester. Fíjese que a mí sí me aparece todo en las carpetas. Igualmente perdón, a Beatriz también le aparece. Vaya, y esto que está diciendo Lester, Beatriz. ¿Qué puedes decir ante eso? Es que ahorita, ¿Cómo así, Lester, que a mí me me aparece? Porque yo el link se lo mandé a usted del que compañero me compartió a mí por medio del grupo de WhatsApp. No es que yo tenga la carpeta, porque yo se lo mandé a usted del que mandó el compañero en WhatsApp. No es que a mí me aparezca. Al principio tampoco aparecía nada, pero ahorita estoy en la plataforma y a mí me aparece, o sea, ya me aparece todo. Me imagino que a ella también le va a aparecer. Porque aquí me aparece los links, aparece los documentos que usted ha compartido sobre lo de la ruta de aprendizaje, información e indicaciones de la aula virtual, foro de dudas, foro de participación sobre problemática de la semana, grupos de trabajo, guía de lectura, todo. ¿Y por qué ahorita que yo le pregunté, Lester, antes de mandarle el link, me dijo que no le aparecía nada, que no podía ingresar? Y por Porque eso yo yo le mandé el link. ahorita me acabo de meter, porque anteriormente me estuve intentando meter, pero no me aparecía ningún link. Mire, estos ambientes virtuales así son. Miren, las cosas cambian en cuestión de segundos. Hay que como tener en cuenta eso. Entonces, Beatriz, por favor, si es posible después de clase, a no ser que ya, metete a tu aula. Metete a tu aula y que lo de Lester se reconfirme. ¿De acuerdo? Vaya, yo voy a intentar. Sí, licenciado, muchas gracias. Bueno, vale. Entonces, estamos claros que hoy va a ser una revista digital. No va a ser un ensayo en Word, porque no me vayan a estar enviando ensayos, por favor. Va a ser una revista digital. ¿Por qué va? Porque la universidad quiere que ustedes, de una forma creativa e imaginativa, ustedes tengan pues esa capacidad de poder crear documentos. Obviamente de carácter científico.
¿Hay alguna pregunta? Me imagino que con lo que conforme usted está diciendo ya corrigió el archivo que compartió en la plataforma. Sí, sí, o sea que yo ya, así como ves ahorita este documento, ya está en la semana 1, ya está como revista. Como revista. ¿De acuerdo? Ya no como ensayo. Es más, había un documento Word. Hoy vas a encontrar un documento PDF. Así las cosas. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿No la hay? Ok. Ok, entonces quedamos así, va. Ahora, vamos a trabajar pues una revista digital. Una revista digital y no un ensayo. Y no un ensayo. Recuérdense que ahora van a ser ustedes, van a hacer una editorial en esa revista y recuérdense que tienen que tomarse la fotografía, una fotografía en donde aparezcan ustedes, ¿de acuerdo? O sea, que es bien interactivo ahora. Bien. Ok. Entonces, vamos a ver. El martes estuvimos con este documento. Lester, ¿se ve? ¿Se ve el documento PowerPoint? Sí se mira. Sí se ve. Ok. Entonces, pero lo académico no lo podemos descuidar, ¿va? Lo académico de la asignatura. Entonces, el martes, recuerdan que el martes estuvimos hablando pues, de la sociología, de su importancia, de su objeto de estudio, de los requisitos a los que responde como una ciencia. Así que vemos pues que como toda ciencia ha sido como una respuesta, una inquietud, una preocupación. Una preocupación por darle respuestas a muchos problemas humanos del momento. Ahora bien, nos habíamos quedado con este señor, con Carlos Marx, y que era lo que destacábamos el martes, Lester. ¿Estuviste con nosotros el martes, Lester? ¿Estuviste con nosotros? No, el día martes no estuve porque no me aparecía nada. Me parece haberte visto, pero no, ¿A dónde? en clase. Bueno, Cristina, ¿te recuerdas lo que destacábamos el martes sobre este señor? Sí, ¿Qué era lo que destacábamos sobremanera? ¿No recuerdas? sobre los aportes que él había hecho en la Sí, sociología. pero lo más significativo y que llama la atención, obviamente, ¿no? ¿Alguien puede también ayudarnos en ese sentido, Beatriz? Beatriz Landa Verde. Bueno. Hola. Sí. Fíjese que tampoco estuve así al 100% en la clase. Bueno. ¿Quién nos plantea digamos, lo más relevante de este señor? De lo más relevante que nosotros destacábamos. Pero verdad que él prácticamente es el padre del socialismo científico. Pues sí, pero eso lo dice
Lo dicen los Sí, yo documentos, sé, los nada documentos más del que internet. Eso lo dicen los documentos de internet por todos lados. no, en la clase que usted en el archivo que usted compartió, Ajá, en el archivo ajá, o en la clase. no, yo como le dije en la clase no estuve al 100%. Pero tú has revisado la clase porque ahí está la clase. Sí, sí, porque descargo las Pues sí, diapositivas para pero ver. que es lo que dijimos como destacable con Carlos Mar. Miren, y aquí dicen, Lester, léeme esta diapositiva, por favor. Dice los aportes hechos por Karl Marx a la sociología y a las ciencias sociales. Aunque no fue sociólogo, sino filósofo y economista, lo extraordinario en su producción intelectual es que se encuentra plasmado toda una sociología de la historia de la humanidad y del capitalismo concretamente así. Gracias, gracias. Aquí está lo relevante. Como alguien que no está como considerado sociólogo, ¿sí? Sí dio un aporte sustantivo, sustancial, ¿sí?, a la sociología. Quizás es el único, fíjense. Es el único en el origen y el desarrollo de la sociología que se destaca por eso. Que no pertenecía orgánicamente a la disciplina, sino que era filósofo y era economista. Y entonces, pues, no obstante, él le dio unos grandes sustantivos aportes a la sociología. A la sociología. Entonces, es como que tú te pongas a producir intelectualmente, ¿sí?, intelectualmente, y en tu producción intelectual hayan otras disciplinas científicas que encuentren también explicaciones que le ayuden a esas disciplinas científicas. Ojo con eso. Ojo con eso. Bien. Cristina Fuentes, ¿me podría leer esta diapositiva, por favor? Sí, el concepto y o característico de la lucha de las clases, en la cual configura una explicación o lectura del movimiento de la sociedad, en el sentido en que los seres humanos en determinadas condiciones históricas entre las relaciones en las cuales lo hacen diferenciarse en clases sociales, en donde acujan los intereses y necesidades materiales y espirituales para ser considerados como un pensar, sentir y actuar. De aquí al acumularse las condiciones de las clases existenciales y vivenciales que se configurando enfrentamientos entre los grupos autónomos. Bien. Hemos dicho que Carlos Marx no era sociólogo, pertenecía a otras disciplinas del saber científico, y esas eran la filosofía y la economía. No obstante, ya lo hemos dicho, existen planteamientos que se pueden retomar, que se pueden lograr, que se pueden incluso enriquecer a través de la sociología para poder producir o para poder enriquecer a la sociología. Y por ejemplo, aquí está, como la compañera leyó, el concepto y categoría de lucha de clases. ¿Y qué es la lucha de clases? Que configura una explicación o lectura del movimiento de la sociedad en el sentido de que los seres humanos en determinadas condiciones históricas entran en relaciones, las cuales los hacen diferenciarse en clases sociales, en donde cuajan, este verbo, por favor, este verbo, tengamos mucho cuidado, cuajan los intereses
y necesidades materiales y espirituales para hacerse conscientes de un pensar, sentir y actuar. De ahí que al acumularse las contradicciones de clase existenciales y vivenciales, se van configurando enfrentamientos entre grupos antagónicos. Ocurre que Karl Marx planteaba esta categoría de lucha de clases como el motor de la historia de la humanidad. Cuando tú lees la historia de la humanidad, tú siempre vas a encontrar movimientos de personas, movimientos de pueblos, movimientos sociales, movimientos demográficos, movimientos económicos, movimientos políticos. Y esos movimientos humanos giran en torno a las necesidades. Y esas necesidades son, en primer orden, materiales. Por excelencia, materiales. De ahí vienen también las otras necesidades, las necesidades espirituales. Entonces, Karl Marx hablaba de la lucha de clase como el motor de la historia. Porque vamos a ver que los movimientos de los hombres y mujeres en determinados momentos históricos cuajan en verdaderos intereses diferenciados. Y ahí ocurre que vamos a encontrar configurada a las clases sociales. Clase dominante, clase dominada. Vamos a encontrar a los trabajadores, vamos a encontrar a los campesinos, vamos a encontrar a los intelectuales, vamos a encontrar a los artesanos, vamos a encontrar a los empresarios, vamos a encontrar a los terratenientes, vamos a encontrar a las capas medias o clases medias, ahora les dicen así, manifestando intereses de carácter material, pero también espiritual. Entonces, ese es algo que Marx acuñó como lucha de clases y que el movimiento real de los acontecimientos históricos que ha caracterizado a la humanidad. Claro, Marx lo planteó desde un punto de vista histórico y económico. Ojo, desde un punto de vista histórico y económico. ¿Y qué es lo que va a retomar la sociología ahí? La categoría de lucha de clases como aquel asidero de relaciones diferenciadas, de relaciones diversas, de relaciones plurales, etcétera. Eso va a retomar la sociología de Carlos Marx y que se la va a retomar de la historia, se la va a retomar a Carlos Marx desde la economía y lo va a retomar para sí la sociología. Por eso es que en esta diapositiva decimos, entre sus aportes a la sociología se destacan la categoría y concepto de lucha de clases. Ocurre que por muy insípida que se manifieste, la lucha de clases siempre se configura en la sociedad. Y usted podría preguntarse cómo se configura en El Salvador. Hoy en día, en pleno siglo XXI, en pleno 2023, fíjese que se configura la lucha de clases en El Salvador. Si no veamos el problema que estamos viviendo, económico,
político, social, etc. ¿Hay alguna pregunta? Hágala, por favor. Otro aporte fundamental, Lester. Déjeme esta diapositiva, por favor. Dice la teoría social del conflicto. La organización y el cambio social se basan en los conflictos que surgen en la sociedad. La existencia de los problemas en los distintos niveles de la sociedad, económicos, sociales, etc. Inmediatamente se explican a partir del principio de contradicción que se configura en la hondura. En la hondura. De la existencia de ellos y que por lo tanto albergan las condiciones materiales y espirituales ellos mismos para que se posibiliten los cambios revolucionarios cuantitativos y cualitativos. Muchas gracias. Muchas gracias. Veo que la palabrita Honduras, no sé, ¿te pareció algo? Nunca la había oído. Estoy nulo en eso, Lick. ¿No? ¿Perdón? Desconozco esa palabra. Nada más que solo sé que así se llama un país, para lo contrario la desconozco. Bueno, Lester, bueno, comprendo tu, lo que me estás diciendo, pero Honduras viene de hondo. Sería también como profundo. Lester. A tal grado que yo puedo decir, mira, ¿qué es lo que puede expresarse desde la hondura de tu pensamiento? Es válido decir eso. Que sería lo mismo decir, ¿qué es lo que viene desde la profundidad del pensamiento de Lester? Es lo mismo. O sea, mira, si algo tenemos nosotros, un gran privilegio es que nuestro lenguaje es rico en palabras, en términos, para decir algo. Entonces, la hondura viene de hondo. No necesariamente del país. Bueno, Honduras se llama Honduras porque yo no sé si ustedes conocen Honduras. Vayan a Honduras. Hay bosques profundos. Hay bosques hondos. Se te pierde la vista. Se te pierde la vista viendo bosques. Algo que en El Salvador no puedes observar. Si ustedes algún día van a Honduras por tierra, van a ver la gran diferencia entre lo que es El Salvador y Honduras. Van a ver por el lado de Honduras espesos bosques. Y por el lado de El Salvador, todo pelón. Pelón. Entonces, no sé si alguien ha ido a Honduras y me puede dar la razón, ¿no? Entonces, de ahí viendo la palabrita, Lester. Gracias, Lick. Y para todos y todas también, ¿va? Que no teníamos claro. ¿Sí? Así que la hondura de la existencia. ¿Sí? La hondura de la existencia. Entonces, ocurre pues que la vida de los seres humanos es contradictoria. Y eso tú lo puedes poner ejemplos sencillos. La vida. La vida, para que haya vida, tiene que también haber muerte. La muerte está íntimamente vinculada con la vida. Fíjense que dicen los biólogos que los seres humanos morimos todos los días. Ocurre que la vida es una continua muerte. ¿Por qué? Todos los días perdemos piel, todos los días perdemos energías, todos los días perdemos pelos. Por eso es que la vida es un diario morir. ¿Sí?
Es algo que tenemos a la par, que andamos a la par. Entonces, no puede haber vida sin muerte, y no puede haber muerte sin vida. Esa es una contradicción. Esa es una contradicción. Para que haya luz, y esto es con la física, tiene que haber dos polos, uno negativo y otro positivo. Y se da la luz. Se da la luz. En lo social es bien complicado la contradicción. Porque para que unos produzcan, otros explotan. Unos son dueños de los medios de producción y otros solamente son dueños de su fuerza de trabajo. Los obreros solo tienen su fuerza de trabajo. Muchos le llaman mano de obra. En cambio, los empresarios, los dueños de fábricas, tienen las fábricas. Son los dueños de las fábricas. Por lo tanto, tienen intereses contradictorios. Tienen intereses contradictorios. Por eso es que, y esto Marx lo planteaba, la teoría social del conflicto. Pero es que siempre hay conflicto entre los seres humanos. Ocurre que muchas veces nosotros decimos, en una forma coloquial, que los conflictos entre los seres humanos desaparecen. Y ocurre que no es cierto. Eso no es cierto. Los conflictos nunca desaparecen. Cambian de escenario. Cambian de escenario. Cambian de circunstancias. Cambian de tiempo. Cambian de espacio. Entonces, el conflicto es algo intrínseco en los seres humanos. Entonces, eso Marx lo va a plantear desde la filosofía, pero también desde la economía. Imagínense esto que leyó Lester sobre la existencia de los problemas en los distintos niveles de la sociedad. Y pone de ejemplo lo económico y social. Un problema económico, ¿cuál sería, Lester? Decime un problema económico. ¿Cómo? Un ejemplo de problema económico. ¿Qué tú consideras que es un problema? A lo mejor podría ser lo del sueldo, lo de los sueldos de los trabajadores. El salario. El salario. Ocurre que en El Salvador el salario es un problema económico porque no satisface todas las necesidades básicas para poder vivir. Entonces, cuando no satisface algo, se convierte en un, no satisface básicamente las necesidades de existencia, entonces es un problema. Es un problema. Y al lo dijo, los salarios. En este país los salarios son bajos. Y ocurre que desde el año pasado, desde mayo del 2021 hasta hoy en día, ocurre que el poder adquisitivo de los salarios en El Salvador han perdido un 46% de su poder adquisitivo. O sea que hoy se compra mucho menos de lo que se compraba en el año 2021 y no digamos en el año 2020. Ese es un problema económico. Marx hablaba de esos problemas económicos porque era economista. Ahora, un problema social, ¿cuál sería, Cristina Fuentes? Un ejemplo de problema social.
Cristina, ¿está con nosotros? Sí. Un ejemplo de problema social que tú visualices. La pandemia. Es un problema sociosanitario. Sí, sí, porque está vinculado con la salud. La desigualdad de género. Correcto, también, Lester. Ahí estás también atinándole. Sí. Claro, claro, es un problema social porque está relacionado con los géneros. Y los géneros son eminentemente sociales. Son construcciones sociales. Hombre, mujer, géneros tradicionales, porque hoy se habla hasta de 5 géneros. Por favor, tengamos cuidado con eso. Ustedes van a trabajar con la gente. Tengan mucho cuidado. No me vayan a llegar a trabajar a los hospitales, ojo, o a los centros de atención de salud, solo manejando el esquema de que hombres y mujeres van a llegar a buscar servicios de salud. No, repito. ¿Sí? Hoy en día se habla hasta de 5 géneros. Ocurre que hoy en la sociedad vamos a encontrar también a los grupos LGBTI, por ejemplo, que son grupos humanos que no necesariamente comparten el género femenino y masculino. Ojo, pues. Y ustedes van a trabajar con ellos. Van a trabajar con ellos porque van a llegar buscando servicios de salud. Van a llegar a buscar cuidado. Ahí ya estamos ya vinculándolos a ustedes. Ojo con eso. Entonces, sí, también el problema de género es un problema social. Lo que ocurre es que en El Salvador tenemos un complicado problema de violencia de género. Violencia de género en la familia, en el seno familiar, violencia de género en la calle, en las comunidades, en los trabajos, en las universidades, etcétera, etcétera. Problemas de desigualdad de género. Te discriminan por pertenecer a un género. ¿Ah? ¿A cuenta de qué? ¿A cuenta de qué? El género es un derecho humano. Pertenecer a un género es un derecho humano fundamental. Y ocurre que en países como el nuestro, como en El Salvador, son discriminados, son excluidos por pertenecer a un género. Te excluyen del trabajo, te excluyen de la salud, te excluyen de la educación, de la cultura, te excluyen hasta de los territorios. Ahora se han visto cosas. Ojo, y eso nos debe de sonrojar a nosotros como sociedad. Nos debe dar vergüenza como sociedad. Como sociedad. Tengamos mucho cuidado, enfermeros y enfermeras. Porque por fe somos enfermeros y enfermeras. Todo y todo. Entonces, vean, Marx hablaba de esto. Lo planteaba desde la filosofía, pero también desde la economía. Y entonces vino la sociología y dijo, hay que retomar esto porque es muy importante. Va a servir de mucho la teoría social del conflicto. Entonces, vean, estos quizás son los aportes importantísimos de Karl Marx a la sociología. Max Weber.
Vamos a ver, Beatriz Landaverde, ¿me podrían leer esta diapositiva, por favor? Dice, cabe destacar en primer lugar en que es el creador de la sociología comprensiva y su propuesta encontramos conceptos que permiten hacer un análisis novedosos y comprensivos de las relaciones humanas como el tipo ideal, el poder, la burocracia, etc. Gracias. Bien. Estuvimos hablando de alguien que no era sociólogo, pero que dio aportes importantes a la sociología. Carlos Marx. Este es Max Weber. Este sí era sociólogo. ¿Sí? Era sociólogo, un alemán de finales del siglo XIX y de principios del siglo XX. Este sí era sociólogo. Incluso fundó una sociología llamada sociología comprensiva. Y ocurre que esa propuesta de una sociología comprensiva fue un análisis novedoso, ¿no?, y comprensivo de las relaciones humanas, como el tipo ideal, el poder y la burocracia. Él hablaba de los tipos ideales, entendidos como aquellas relaciones armoniosas, equilibradas, que pueden lograrse mediante la comprensión de las relaciones sociales. Ojo, comprensión. Comprensión. Entonces, él decía, mire, si nosotros comprendemos las relaciones sociales y somos consecuentes con esas comprensiones, vamos a poder lograr tipos ideales, mínimos. Mínimos. Pero él habló también del poder. ¿Qué es el poder? Decía Max Weber. Es aquella capacidad de que una voluntad, ¿sí?, de una voluntad pueda incidir sobre otras voluntades. Ese es el poder para Max Weber. Él la veía como una capacidad de una voluntad para incidir sobre otras voluntades. Ese es el poder, decía, a grosso modo. Y la burocracia. Él le tomó mucha importancia a la burocracia como una fracción de clase, es decir, una parte importante de una clase que se encarga de administrar, que se encarga de supervisar, y que por esa importancia de supervisar y de administrar, adquirió también el estatus casi de clase social. Por esa importancia, la burocracia. Los que se encargan de administrar, los que se encargan de supervisar, los que se encargan de legislar, etc. Eso le importó mucho a Max Weber. Pero Max Weber en su sociología de la acción social decía, mire, fíjese que la sociología, a diferencia de lo que decían, por ejemplo, gente como Comte o Durkheim, por ejemplo, Durkheim, ¿qué va a decir sobre la sociología? Que la sociología es la ciencia de los hechos sociales. En cambio, Weber va a decir, no, ocurre que la sociología, el objeto de estudio de la sociología son las acciones sociales. Esta va a ser la gran diferencia de Weber.
Entonces, si Weber decía que la acción social es el objeto de estudio de la sociología, planteaba en su propuesta que la acción, que la sociología es la ciencia de la acción social y que a partir de los procesos que se le derivan, vamos a encontrar configurados los intereses diversos, plurales y múltiples de los actores sociales, con el propósito de buscar satisfacer las necesidades de distintas índoles. Entonces, él no le llamó hechos sociales a esas configuraciones humanas, sino que le llamó acciones sociales. Ojo con eso. Ojo con eso, porque esa es la gran diferencia. Vamos a ver quién me podría leer esta diapo. Esta diapo, por favor. Yo, licenciado. Adelante. Gracias. Hizo un panorama y diagnosticó sombrío el futuro de la humanidad bajo el capitalismo. Le importó sobremanera hacer estudios serios sobre la sociedad tradicionales China, India y demás del lejano oriente, para sustentar y sostener teoría y metodológicamente los estudios sobre fenómeno de la religión a tal grado que propuso una sociología de la religión. Muchas gracias. Bien. Y como estamos hablando de los aportes, yo les manifesté anteriormente que Weber fue un sociólogo alemán de finales del siglo XIX y de principios del siglo XX. Y ya el capitalismo estaba en boga, ya el capitalismo era el modo de producción dominante a nivel mundial. A nivel mundial ya era dominante el capitalismo como modo de producción, como sistema mundo. Y él ya se daba cuenta de las entrañas de este sistema mundo llamado capitalista. Y en sus análisis, ojo, en sus análisis, ocurre que él hizo un diagnóstico sombrío. Un diagnóstico sombrío del futuro de la humanidad bajo el capitalismo. Le preocupó mucho eso. Imagínense, a principios del siglo XX, él ya vaticinaba problemas económicos, y no solo económicos, sino que también medioambientales y naturales. Y son los que estamos viviendo hoy en día. Fue una acción profética de él hacer ese diagnóstico sombrío. Y él, en una manera estoica, también le interesó sobremanera estudiar las sociedades tradicionales China, India y del lejano oriente, para poder sostener teórica y metodológicamente los estudios sobre el fenómeno de la religión, a tal grado que en Weber o con Max Weber hay una propuesta de una sociología de la religión. Al igual que Durkheim, solo que desde distintas perspectivas. Él habló también de la religión como una verdadera, un fenómeno humano, complicado, complejo, antiguo, que se encarga de mediatizar la espiritualidad, Ocurre que la religión es como aquel lugar
es como aquel nivel de la sociedad en donde vamos a encontrar la configuración de la espiritualidad para bien o para mal. Para bien o para mal. Ocurre que la religión, él decía, bueno, es que la religión es un mediador. Por eso es que le llaman religión, porque religa. Esto es religar. Religa. Ahí viene la palabra religión. Entonces, ocurre que la religión es un fenómeno humano, espiritual, que permite tener un encuentro con una divinidad. Llamada Dios, obviamente. Llamada Dios. Entonces, él empezó a analizar el problema de la religión, pero desde la perspectiva de la acción social. De la acción social. Entonces, él propuso una sociología de la religión. Durkheim también habló de la religión, pero solo que Durkheim decía, mire, la religión es un lugar en donde vamos a encontrar cohesión social. A diferencia de Weber, vamos a encontrar una religación. Ojo, es la gran diferencia. Pero Weber también hablaba de la autoridad, los tipos de autoridad social que hay dentro de la sociedad. Que hay dentro de la sociedad. Bien, ¿me podría leer, Lester, esta diapositiva, por favor? Los tipos de autoridad dentro de la sociedad. Plantea que hay quienes pueden ejercer y otros no, debido a los tiempos y espacios en donde han ejercido la práctica existencial y vivencial y las condiciones materiales y espirituales en correspondencia a ellas, y que son las que determinan a qué individuo inspire autoridad las hay. Gracias, gracias. Hablaba de la autoridad. Y él, en una forma bien sencilla, bien escueta, bien, digamos, operativa, decía que plantea que hay quienes pueden ejercerla y otros no. Debido a los tiempos y a los espacios en donde han ejercido la práctica existencial y vivencial. Ocurre que nosotros como seres humanos tenemos esas prácticas. Somos seres prácticos, existenciales y vivenciales. Todos los días practicamos existencial y vivencialmente la vida. La vida. Y la hacemos en condiciones materiales y espirituales. Entonces él decía, la autoridad está determinada por eso. Las hay. Hablaba de la tipología de la autoridad. Las hay legales, que es la que ejerce la ley. Esa es la autoridad legal. Está la carismática, que es la que determina o que es la que está determinada por el carácter personal. La carismática quizás es la que más nos debe de llamar la atención, ¿va? Aquí cabe la de Jesús de Nazaret, la carismática, la autoridad carismática. Cuando usted lee los evangelios, va a encontrar relatos bíblicos en los cuales se dice que Jesús hablaba como quien tenía autoridad. Entonces, esa autoridad que identificaban en Jesús de Nazaret era pues este tipo de autoridad carismática. ¿Por qué Jesús inspiraba autoridad? Porque Jesús decía a la gente que hablaba como quien tenía autoridad. ¿Saben por qué? Porque inspiraba confianza y credibilidad.
Lo importante de la autoridad es eso, credibilidad y confianza. No confundamos la autoridad con aquellas formas de proceder que están vinculadas, por ejemplo, a lo material, ¿va? Ah, porque como tiene pisto, tiene autoridad. Ah, porque como tiene poder, tiene autoridad. Ah, como tiene las armas, tiene autoridad. Esa no es la autoridad a la que se refería Max Weber y a la que nos estamos refiriendo acá. La autoridad de autor, de creación propia, de inspiración propia. Autoridad. Autoridad. No la vayan a confundir con el poder. Ocurre que tú puedes tener autoridad, pero no poder. Es el caso de Jesús. Jesús no tenía poder. No tenía poder económico, no tenía poder político, no tenía poder religioso. Porque precisamente esos poderes lo mataron a Jesús. Entonces, ocurre que mucha gente hoy en día confunde autoridad con poder, ¿verdad? ¿Se han fijado en eso ustedes? Ah, el que tiene pisto, el que tiene las armas, el que tiene el poder político, el que tiene el mando. Eso no es autoridad, eso es poder. O el caso de la familia, ¿va? Cuando un padre tiene poder y cuando un padre tiene autoridad. Ocurre que el padre como da todo, dicen, como da todo, lo material, lo económico, etcétera. Entonces tiene autoridad, no. Tiene el poder. Porque ocurre que puede pagar todo, puede dar todo, puede ser un ebrio, un vicioso, que da mal ejemplo a sus hijos. Sí, Lester, Clímaco, adelante. Lee, ¿qué piensa usted sobre la presidencia de Nayib Bukele? Fíjense que precisamente aquí lo que podemos decir, el problema de este señor es que él corresponde más a una situación de poder, no de autoridad. Ojo con eso. Él tiene el poder. Tiene el poder económico. Tiene el poder político. Pero autoridad. Así como lo estamos diciendo aquí, como Max Weber. Para mí no. No sé si para ti, Lester. En lo que estamos No, la verdad, eso tratando. del gobierno, a mí no me beneficia ni me quita nada. Fíjate que no he terminado de explicar, por ejemplo, el caso del papá. ¿Va? El papá puede dar todo. Paga la casa, paga la luz, paga el agua, etcétera, internet, da la comida. Con el agravante que es vicioso, maltrata a la mamá, maltrata a los hijos. ¿Ah? Es abusador, etcétera. ¿Qué autoridad va a tener? Decime, Lester. ¿Ah? Ninguna. Va a tener poder, va, sí, pero una autoridad. Poder, pero no autoridad. Exacto. Correcto. Ojo con eso. Y yo no sé cuántos de ustedes es posible que estén en una situación de esa, violencia intrafamiliar. Entonces Max Weber decía, mire, es que la autoridad está definida, ¿sí? Más que todo la carismática, por aquella que inspira confianza y credibilidad.
¿Y qué es lo que inspira credibilidad? Cuando sos coherente, ¿va? Cuando tenés coherencia de vida. Cuando entre lo que decís y lo que haces, hay cohesión, hay coherencia. Ojo con esto. Entonces, esto de la autoridad es bien complicado, Lester y compañeros y compañeras. Es complicado. Y nosotros confundimos en El Salvador autoridad con poder. Y no son lo mismo. Ocurre que vos puedes tener autoridad, pero no poder. Y tener poder y no autoridad. Decime qué autoridad va a tener el padre que es vicioso, maltratador, abusador o incluso irresponsable. ¿Qué autoridad va a tener? Si no inspira confianza. ¿Sí? ¿Qué ibas a decirles? No, ninguna. No tiene autoridad. Okay. Entonces, ese problema también lo trató Weber en su sociología. En esa sociología comprensiva. Miren, tenía razón, Weber. Yo allí, a Weber, pues sí, yo lo retomo. Yo lo retomo. Bueno, hemos llegado a las 7:40. Entonces, ya saben los grandes cambios que han habido, ¿va? En la asignatura. Ya la otra semana, vamos a trabajar de distinta manera. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Por nuestra parte ha sido todo por hoy para la asignatura y por mí. Les deseo buenas noches. Gracias por conectarse. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Nos vemos en el aula. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, buenas noches. Adiós. Adiós, buenas noches, José. Gracias. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche.